Lista policía militar para operar a mediados de octubre con primeras operaciones encubiertas. Consejo de la Judicatura no arranca porque decreto no ha sido publicado en la Gaceta. Inteligencia confirma que investigas y planillas del Partido Nacional van infiltradas por el narco. Comayagua y Oriente reportan primeros municipios incomunicados por lluvias. Alarma por disparos en el Capitolio mientras luto llena a Italia por naufragio. Este es su noticiero Telenoticias, edición estelar. En vivo desde el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo. En la celebración del Día del Soldado y del natalicio del paladín centroamericano general Francisco Morazán, las Fuerzas Armadas premiaron y otorgaron condecoraciones y distinciones a varios miembros de la institución por su sacrificio, deseo de superación y conducta ejemplar. Felicito esta mañana al personal de tropa que en base a méritos ha logrado ascender en la carrera militar y a todos aquellos que recibieron sus condecoraciones y distinciones militares. De esta manera la patria y sus Fuerzas Armadas les agradecen y los distinguen por la labor que a diario realizan en beneficio de su población. Hoy además hemos presenciado la entrega de espadines a los cadetes de primer año militar, quienes dentro de 3 años recibirán el grado de subteniente de las armas y su licenciatura en ciencias militares. Ellos, al recibir su espadín, reciben simbólicamente las armas del pueblo para su protección y defensa. También se entregaron becas de estudio a soldados de las diferentes unidades militares con excelencia académica. Muy buenas noches, Honduras. La noticia del día es presentada por Claro, claro que sí. En los actos de celebración del Día del Soldado, en honor al nacimiento del general Francisco Morazán, la nueva Policía Militar de Orden Público fue estrenada oficialmente con la entrega del bastón de mando y el estandarte a quien dirigirá esta tropa élite en la capital. Recibo este bastón de mando que simboliza la autoridad delegada por el mando para comandar el primer batallón de Policía Militar del Orden Público con honor, lealtad y sacrificio. Así comienza a escribirse la historia de la Policía Militar hondureña. Y que los soldados que integran este batallón, gracias a su adiestramiento y al fortalecimiento de sus principios y valores, brindarán una respuesta eficaz en el combate a la delincuencia común y organizada, siempre en apoyo decidido a la Policía Nacional, enmarcados en el respeto a los derechos humanos y en el marco jurídico del país. Octubre, mes de las festividades militares, será también el trampolín de despegue de la Policía Militar, que trabajará en coordinación con los demás operadores de justicia. Esta solemne ceremonia quedará grabada en la historia, ya que hoy hemos entregado el bastón de mando y estandarte respectivo al comandante del primer batallón de Policía Militar del Orden Público, el teniente coronel de Infantería José Rubén López Raudales, quien a partir de la fecha asume un reto con la patria, ya que con la conformación de esta nueva unidad militar, el gobierno de la República que preside el presidente Porfirio Lobo demuestra su interés en reforzar la seguridad de nuestra población. Estaremos llevando a cabo desde patrullaje, retenes vehiculares, hasta lo que son allanamientos y capturas de delincuentes. ¡Salud, heredados de la gloria de Morazán! Sus primeros 2 campos de batalla serán Tegucigalpa y San Pedro Sula, aunque podrá realizar operaciones especiales a nivel nacional en la guerra contra el crimen. Sigamos adelante, confiando en el futuro y en que las decisiones de los hombres, y si algo sirve en mi consejo, jamás vayan a cometer el error de mandar los militares a los cuarteles. Los militares tienen que estar en las calles defendiendo la seguridad de la ciudadanía. En primera instancia, la Policía Militar funcionará con 1.000 uniformados. Se espera que a finales del próximo año esté integrada por 5.000 policías militares. En su primer año de funcionamiento, la Policía Militar será financiada a través de la tasa de seguridad. Jerry Carvajal, Telenoticias.
En San Pedro Sula también recibió el bastón de mando del 2º Batallón de la Policía Militar el teniente coronel Román Gómez Reyes. Nos mantenemos en adiestramiento mientras el alto mando nos dé las instrucciones precisas, de acuerdo a los informes de inteligencia, qué objetivo específico vamos a combatir. Ya están prácticamente preparados para poder emprender y desarrollar aquellas misiones de alto valor que nos puedan asignar tanto el alto mando como las autoridades del Ministerio Público. Durante varias semanas, los miembros de la Policía Militar asignados a la zona norte fueron instruidos por expertos extranjeros en el 3er Batallón de Infantería con sede en Naco. El comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, tiene la impresión que a la policía se le quiere demeritar para justificar la creación de cuerpos paramilitares de dudosa legalidad, para cuya organización y funcionamiento sobran los recursos millonarios. En una carta remitida al secretario de Seguridad, Arturo Corrales, el defensor de los derechos humanos expresó su malestar por la forma en que esa secretaría abordó el tema de los agentes que aparentemente están cumpliendo con sus obligaciones, pero que son tratados injustamente por razones que desconoce al no pagárseles sus salarios atrasados, a pesar de haber sido registrados como personas reales que laboran en la institución. Custodio destacó que las actuaciones exclusivas de la Policía Nacional en los últimos allanamientos y requisas en contra del crimen organizado realizadas en los departamentos de Cortés y Colón demuestran la recuperación de su capacidad operativa. En tono irónico, el fiscal general Óscar Chinchilla prometió que, de ser necesario, investigará la denuncia del comisionado de los derechos humanos Ramón Custodio, porque es preocupante, dijo, que puedan existir en Honduras grupos paramilitares que, si surgen, no son parte del Estado. Chinchilla recordó que los grupos paramilitares que han surgido en América Latina han sido al margen de la ley, al tiempo que reiteró que tomará en cuenta la percepción del defensor del pueblo que se estaría creando grupos paramilitares en el país. Por su parte, el director nacional de la policía, Juan Carlos Bonilla, recomendó considerar el criterio de Ramón Custodio porque es una persona entendida en materia de seguridad. La noticia del día fue presentada por Claro, claro que sí. La Dirección Nacional de Inteligencia confirma que está revisando las planillas a cargo de Elección Popular del Partido Nacional para detectar posible infiltración del narcotráfico, a petición del candidato Juan Orlando Hernández, pero advierte que en caso de hallar irregularidades serán canalizadas a los órganos de justicia pertinentes. De ahí que algunos sectores lamenten que la acción sea tardía y demandan que, como un deber público con la ciudadanía, se divulguen los resultados de las pericias para no caer en un acto más de demagogia política electoral. Estamos pidiendo al Estado, a la nueva oficina que dirige el general Julián Pacheco, que investigue a todos y cada uno de los candidatos del Partido Nacional. Y también lo hicimos circular a otros amigos extranjeros para que también... Él conoce a sus cuadros, pero ante la realidad que vive el país quizás necesita certificar que sus líderes no tienen cola que les pise ni tentáculos que abracen al crimen organizado. Lo hicimos para garantizar que nuestro partido no está llevando personas que van a estar coludidas con el crimen organizado o el crimen común. Tenemos que ser claros. Nosotros, como servidores públicos electos por el pueblo, no le podemos fallar al pueblo. Como es de rigor en este tipo de actividades, no se revela el procedimiento, pero las autoridades de inteligencia afirmaron que la investigación está en curso. De cierto, se está haciendo y se les entregará en el momento oportuno a ellos. Después las autoridades correspondientes, de encontrarse algún indicio en alguien, pues harán las deducciones que en ley corresponde. Pero como dirección nosotros no podemos acusar ni iniciar ningún procedimiento judicial, pues porque hay otra instancia para esto. Pese a estar contra el tiempo, muchos están expectantes a que el resto de los 8 partidos políticos se sometan a tal examen para evitar futuras sorpresas. Aunque diversos sectores comparten esa iniciativa de transparencia, también demandan que se publiquen los resultados. Yo espero que después de esta iniciativa de presentar todo su listado para que sea revisado minuciosamente, que haya un informe final de lo que resulte, positivo o negativo. Es derecho de la sociedad de saberlo, qué condición moral
y ético tienen nuestros candidatos a través de los partidos. Lo importante es que sea bien establecida, bien elaborada, sin dañar la integridad de las personas cuando son inocentes, y más importante aún, que se dé seguimiento. Esto debe, las cuestiones buenas, los ejemplos buenos tienen que imitarse, pero sobre todo tienen que sistematizarse. De encontrar alguna conexión con quienes infringen la ley, se aguarda no solo por un efecto legal, sino la posibilidad de efectuar cambios. No hay peor cosa que nuestras autoridades y elegidas por el voto, habiendo confiado en ellas y habiendo depositado un voto de confianza, posteriormente sepamos que están coludidas con la violencia o con el origen de la violencia, con el narcotráfico. El tema se puso en la agenda. Lo difícil será alterar la papeleta electoral a razón de los 51 días que restan para las elecciones generales. Quizás a futuro esta iniciativa conduzca a someter a los candidatos a cargo de elección popular a las pruebas de confianza. Jackie Aguilar, Telenoticias. El Consejo de la Judicatura no entra en funciones plenas a causa de la burocracia, al no publicarse en la Gaceta la juramentación de los concejales y el formal traspaso que el Poder Judicial hace del ámbito administrativo a esa dependencia. A su vez, Finanzas tampoco ha desbloqueado la partida presupuestaria asignada para la operatividad del mismo, asegura el presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera, un mes después de que este órgano entrara en funciones. La publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto legislativo que dio vida al Consejo de la Judicatura hará que retorne la armonía entre sus miembros, distanciados entre otras causas por el retraso de su presupuesto y el nombramiento del primer juez con jurisdicción nacional en Tegucigalpa para acompañar las operaciones de la Policía Militar. Ya el primer juez para acompañar a la Policía Militar tomó posesión a partir del 1 de octubre y se trata del abogado Claudio Aguilar. Respecto a lo que ha manifestado un compañero del Consejo de la Judicatura, repito, en la primera sesión preparatoria, la resolución del Consejo de la Judicatura fue instalarse hasta que la Secretaría de Finanzas haya hecho el primer desembolso, y hasta este momento no tenemos ni el primer desembolso, y hasta el día de ayer el decreto de elección de los compañeros del Consejo de la Judicatura no había sido publicado en el diario oficial La Gaceta. El gusanillo de la incertidumbre entró en los concejales al darse cuenta que se cumplía el primer mes desde su juramentación sin tener ni siquiera una oficina asignada, que su salario será el de su antiguo cargo y que no tienen voto en el nombramiento de los funcionarios judiciales. El Congreso Nacional nos ha nombrado para venir a trabajar y no para venir a estar esperando que tal fecha viene el presupuesto. No, queremos trabajar y ya llevamos casi un mes y no hemos puesto en marcha lo que es el Consejo de la Judicatura. La publicación del decreto en referencia marcará el trabajo pleno de los concejales, pero mientras esto no ocurra, el presidente del Poder Judicial podrá nombrar a otro juez con jurisdicción nacional para trabajar junto a la Policía Militar asignada en San Pedro Sula Cortés. Y en esta misma semana saldrá el nombramiento del que estará asignado a San Pedro Sula. Cuando el comandante del primer batallón de Policía Militar tomó su estandarte esta mañana, el funcionario judicial que dará fe de sus ejecutorias estaba nombrado, aunque sin el voto de 5 concejales. Si las fuerzas intervinientes mantienen sus propios espacios, pero a la vez integradamente, entonces la población pudiera esperar de que particularmente de este cuerpo especial de la Policía Militar de Orden Público, un mayor grado de confianza, dado que ha sido un proceso de preparación que, aparte de incluir las capacidades para cumplir con su misión, también comprende aspectos de formación moral, de formación ética y de responsabilidad para el cumplimiento de su misión. Hay casi certeza de que el decreto legislativo 215-2013 que sacó a la luz al Consejo de la Judicatura saldrá de imprenta mañana viernes. Nos separamos un momento. Al retorno, presidenciable liberal lustra los zapatos de trabajador en el Parque Central. El precio del euro y el dólar es presentado por Bacredomatic.
El alcalde capitalino Ricardo Álvarez aseguró hoy que la ex canciller de la República, Patricia Rodas, representa un riesgo para la seguridad de Honduras porque es el vínculo más cercano que tiene el Partido Libertad y Refundación con el socialismo del siglo XXI. Las declaraciones de Álvarez surgen luego que el expresidente Manuel Zelaya manifestara que su esposa Xiomara Castro debería llamar a Rodas para integrar su gabinete de gobierno en caso de ganar las elecciones generales. Es más, ya tras algunos corredores se conoce de que se estaría perfilando doña Patricia Rodas como ministra de la presidencia, dando a demostrar que efectivamente son los mismos que gobernarían. Ella estuvo ya en relaciones exteriores, es el vínculo más grande que se tiene con el socialismo del siglo XXI, con el castrismo, con el chavismo, y obviamente es nuevamente una amenaza para la seguridad de nuestro país. Y cuando digo que es una amenaza para la seguridad de nuestro país, porque ella es una enemiga acérrima de las Fuerzas Armadas, de nadie es desconocido cómo ha querido eliminarlas, nuestro plan es tener una policía fuerte y militares fuertes, y una policía militar fuerte en la calle, protegiendo al ciudadano de a pie, el que anda en bus, el que anda en taxi. Álvarez dijo que de ganar las elecciones, Xiomara Castro de Zelaya habría un gobierno de dos cabezas, tras aseverar que ello no pasará porque Libertad y Refundación no ganará los comicios, sino su partido en el poder, el Nacional. Que hoy nos están acompañando. Después de depositar una ofrenda floral en la estatua del general Francisco Morazán en el día de su natalicio, el candidato liberal a la presidencia de la República, en un acto fuera de lo común que se vivió este día en la Plaza Central Capitalina, visitó a un grupo de lustrabotas que tienen su centro de trabajo en la esquina opuesta a la Catedral Metropolitana. Resulta que Alexis Vargas, trabajador de lustrado de zapatos, suponía que limpiaría los zapatos del candidato como lo hace con muchos funcionarios y políticos. Sin embargo, el candidato le dijo: yo te voy a lustrar los tuyos. El humilde trabajador, que lleva 23 años lustrando zapatos en esa zona, se sintió alegre y honrado por el singular acontecimiento que protagonizó el líder del Partido Liberal, algo que no había ocurrido en los últimos tiempos. El temor de los abogados a ejercer el derecho por miedo a ser asesinados y el asalto y robo de la planilla en las oficinas de la División Municipal Ambiental DIMA en San Pedro Sula destacan en el balance policial judicial del norte. Entre 1.000 y 2.000 abogados son los que posiblemente ya han desertado del ejercicio de sus funciones por causas ligadas a la inseguridad. Así lo denunció el presidente de este gremio en San Pedro Sula. Sabemos que existen tantas cosas en nuestra sociedad, pero la que más está haciendo caos en nuestro gremio es la amenaza, la muerte, y muchas veces estamos pensando en la familia porque necesariamente tenemos que darle una visión a nuestros hijos. El profesional dijo que es necesario que se adopten políticas que orienten y garanticen la vida de la sociedad en general. Culpable declaró un tribunal de sentencia a una exfiscal del Ministerio Público que en el 2010 fue acusada por el delito de cohecho. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra Corrupción, ha logrado una sentencia donde se está responsabilizando del delito de cohecho a la exfiscal del Ministerio Público, Evelyn Yamilet Pinto, que ella en su momento, en enero del 2010, pidió la cantidad de 30.000 empiras a una persona para poder favorecerla una acusación que se enfrentaba por el delito de hurto. El delito supuestamente cometido quedó grabado en un video en poder de la Fiscalía, que solicitará una pena de entre 5 y 7 años. A tempranas horas, los empleados del área de tesorería de la División Municipal Ambiental DIMA fueron sorprendidos con un asalto a mano armada en el que los facinerosos despojaron a algunos de sus pertenencias. Además, huyeron con dinero que correspondía a la planilla de trabajadores eventuales. El que iba entrando lo iban introduciendo a una oficina y le iban quitando las pertenencias personales. Supuestamente eran 2 personas. Producto de esta situación, se incrementarán las medidas de seguridad en este tipo de oficinas públicas. Más de 30 representantes de diferentes organizaciones son instruidos en la Escuela de Formación en Derechos Humanos que hoy se inauguró en San Pedro Sula, con el fin de potenciar a personas vigilantes y con capacidad de ejercer incidencia política en la toma de decisiones que contribuyan al fortalecimiento de derechos humanos. Bueno, hace algunos minutos fue raptado en el occidente del país el ingeniero Freddy Samuel Galdames en el desvío de Sencenti, Ocotepec. Esto sucedió hace algunas horas. Hace algunas horas nos informa nuestro corresponsal en la zona
René Rojas. El ingeniero Freddy Samuel Galdames, un productor de café, ha sido raptado en el desvío Ascensenti en Ocotepec. Al retorno, magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, Darío Lobo, aclara en TN5 la versión noticiosa que le atribuye una declaración en el sentido que esa instancia judicial centroamericana podría pronunciarse sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1992 en el caso limítrofe Honduras, El Salvador y Nicaragua. Atentos que después de la pausa, en vivo aquí en el estudio, el magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, Darío Lobo. La insinuación hecha por un magistrado hondureño de la Corte de Justicia Centroamericana en el sentido que esta instancia regional podría pronunciarse sobre temas que fueron resueltos por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de la controversia terrestre, insular y marítima entre Honduras, El Salvador y Nicaragua en su sentencia del 11 de septiembre de 1992, causa estupor entre los expertos en derecho internacional al recalcar que los fallos son inapelables y que no hay espacio a interpretaciones con fines desconocidos. La isla Conejo vuelve a ser noticia más allá de las fronteras patrias. En las últimas horas, el magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, el hondureño Darío Lobo, declaró que este organismo regional podría tener competencia para abordar este tema. La Corte no se puede atribuir ninguna jurisdicción por sí misma. Siempre está sujeto a que las partes le sometan controversias. En este caso no hay, el asunto está resuelto por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, está ratificado al no admitir la solicitud de revisión, por consiguiente es un caso juzgado. Los expertos en derecho internacional, con un poco de sorpresa por esta aseveración, dicen no entender cómo alguien de una corte regional puede hacer semejante afirmación cuando se sabe hasta el cansancio que los fallos de la Corte Internacional de La Haya, Holanda, no tienen discusión. Ya se agotaron los recursos por otro lado y no hay una instancia mayor que esa. En todo caso, cualquier decisión que pudiera tomar la Corte Centroamericana de Justicia no tiene ningún valor y efecto porque el máximo órgano es la Corte Internacional de Justicia. Es como que desde una Corte Suprema se pasara a una Corte de menor jurisdicción. Es totalmente ilógico y no tiene ninguna razón de ser. Sorprende la declaración por el evidente desconocimiento del derecho internacional, pero la mayor sorpresa es que estas declaraciones no salieron de un magistrado salvadoreño, guatemalteco o nicaragüense, sino de un hondureño. Lo paradójico y a la vez extraño de estas declaraciones que sonaron en las últimas horas fuera de las fronteras patrias es que vienen de un hondureño y no de un salvadoreño, que en todo caso serían los interesados en sembrar la duda alrededor de la isla Conejo. Porque eso daría pie a los salvadoreños para decir hasta los hondureños, ¿verdad? Dudas del fallo. Y un fallo de la Corte Internacional de Justicia no se puede poner en duda. Lo que hay que hacer es cumplirlo y punto. Se consultó al mandatario Porfirio Lobo sobre estas declaraciones insinuosas y apátridas de un magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia con quien él comparte apellido y nacionalidad, y sin llegar a aclarar si existe algún parentesco con Darío Lobo, se limitó a decir lo que ya todos sabemos, que los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, son inapelables. Y el 2002 ya dijo la Corte, ya estuvo, es inapelable. El doctor Lobo, que es un brillante profesional, pues no tengo yo la autoridad para discutir temas jurídicos. Lo que sí sé yo es que el fallo ya, una vez que ha sido pedida su revisión y ya ha fallado la Corte, es inapelable. En las próximas horas, el magistrado hondureño Darío Lobo tiene abiertos los espacios mediáticos para aclarar qué motivaciones tuvo para insinuar que la Corte Centroamericana de Justicia podría tener competencia para revisar el fallo de La Haya que definió los límites fronterizos con El Salvador y donde la isla Conejo no estuvo ni siquiera en discusión. Ulises Aguirre, Telenoticias. En el estudio el doctor Darío Lobo, precisamente para referirse a este tema, ayer en un comunicado, la Cancillería hondureña
establecía que algún grado de sorpresa ha producido la declaración de un juez de la Corte Centroamericana de Justicia emitida el 1 de octubre de 2003 en el sentido que dicha Corte podría pronunciarse sobre temas que fueron resueltos por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la controversia terrestre, insular y marítima Honduras, El Salvador, Nicaragua. Así textualmente dice el comunicado de la Cancillería hondureña. Doctor Lobo, ¿qué nos puede decir a raíz de toda esta controversia que producen sus declaraciones? Sí, con mucho gusto, señor periodista. En primer lugar, quiero agradecer porque me causa una sorpresa muy agradable lo que el señor presidente constitucional de la República de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, calificándome como un brillante profesional. Gracias, señor presidente, por ese reconocimiento a mi preparación profesional. Bien, un refrán que yo aprendí en Italia dice que las mentiras tienen piernas cortas. En cambio, la verdad prevalece siempre. La verdad es única, la verdad es eterna. Pero la mentira se enreda luego y desaparece del mapa. ¿Qué sucede? Un grupo de periodistas amigos me preguntaron sobre controversias de tipo insular, marítimo o terrestre, en general. Entonces yo lo que hice fue explicar el artículo 22, inciso A, del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana, que dice que la Corte puede conocer de controversias que se susciten entre los estados. Está en la página 162. De las competencias de la Corte que yo expliqué de manera general, repito, el artículo 22, inciso A, dice: conocer a solicitud de cualquiera de los Estados miembros de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de las partes concernidas. Entonces yo expliqué de que la Corte Centroamericana, para conocer de una controversia en cualquier circunstancia, ya puede ser con cualquiera de los países con los cuales tenemos fronteras, marítimas, insulares, terrestres, para ello se requiere el consentimiento de los estados involucrados en la controversia de someterse a la Corte Centroamericana de Justicia. Eso fue fundamentalmente lo que expliqué. Ahora, en ningún momento he dicho que se puede revisar o que se puede apelar un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Eso es totalmente falso. Ahí faltan a la verdad. Óigame, entonces dejaría de ser un estudiante de Derecho o un profesional del Derecho para decir semejante cosa. En ningún momento he expresado eso. Ahora bien, yo quisiera aclarar lo siguiente. He representado con dignidad a mi país por más de 10 años en la Corte Centroamericana de Justicia. Con dignidad de manera continua en todos mis actos. Lo que ha ocurrido en este caso es que se tergiversaron mis declaraciones con algún propósito. Yo creo que se precipitaron los señores que afirman que un magistrado dijo esa frase. No dicen el nombre. Pero en lo que a mí respecta, yo jamás podría decir eso, que algo que constituye cosa juzgada lo vaya a revisar el mismo tribunal u otro tribunal, de ninguna manera. En todo caso, que sí pueden, ¿verdad?, haber controversias que se pueden presentar en la Corte Centroamericana, sí, pero no producto de una demanda de un Estado contra otro Estado. Sería una comparecencia conjunta de que los estados involucrados en la controversia digan que se someten a la Corte Centroamericana. Facultades hay muchas y una de ellas es esta, pero la condición sine qua non es el consentimiento de los estados involucrados en el problema para que presenten cualquier solicitud o cualquier demanda conjunta que se puedan resolver
mediante resoluciones judiciales pertinentes. Y en el caso de Isla Conejo o la falta de delimitación en el Golfo de Fonseca, ¿no tiene que consentir Honduras someterse a la Corte Centroamericana? Porque ya tenemos un fallo de la Corte Internacional de Justicia, inclusive con una revisión que solicitó El Salvador y que fue denegada por la misma Corte Internacional. Es correcto. Lo que sucede es que la explicación que yo di es general. ¿Con quiénes tenemos fronteras marítimas? Las tenemos con El Salvador, las tenemos con Nicaragua en el Pacífico, las tenemos en el Atlántico, un arco de fronteras. Las tenemos ya delimitadas con Cuba. Igualmente hay fronteras marítimas con Guatemala, Belice, México, con Colombia. Entonces, ¿puede, digamos, haber una controversia con esos países? Perfectamente. Sí, ellos dan su consentimiento para que la Corte conozca el caso, pero un fallo de un tribunal internacional o de aún de un tribunal nacional que sea cosa juzgada no lo puede conocer o reconsiderar el mismo tribunal ni otro tribunal. La Corte Centroamericana ha ido adelante y tiene seriedad en sus fallos, y yo particularmente digo que sí he actuado con rectitud, con honradez en la defensa del derecho. Hemos actuado siempre con independencia y con imparcialidad. Bueno, en este caso yo creo que no hay más que debatir, usted lo ha aclarado. La Cancillería en su momento en el comunicado oficialmente dijo que el juez de la Corte había manifestado que dicha Corte podría pronunciarse sobre temas que fueron resueltos por la Corte Internacional de Justicia, pero usted lo ha aclarado que en ningún momento se ha pronunciado en ese sentido. Totalmente equivocados, creo que se precipitaron y por otra parte no dicen el nombre. Pero yo como magistrado hondureño aclaro que yo no he dicho semejante aberración jurídica que solamente cabe en mente de personas o que están coludidas con el fin de perjudicar a alguien o que fueron derrotadas en el pasado en alguna aspiración. Pero en mi caso, fui elegido por unanimidad de votos de parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y hago honor a esa confianza que se me ha otorgado porque sí conozco el derecho, he escrito muchos libros, no me he dedicado simplemente a permanecer, a estar en sesiones inactivo, de ninguna manera. He escrito varios libros, uno de ellos es este, Conflictos entre Poderes del Estado, que ha sido aceptado en grandes bibliotecas como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y últimamente en la universidad de mayor prestigio del mundo, que es la Universidad de Harvard, y pronto publicaré otros libros más. Muchas gracias, doctor Darío Lobo. Un honor para mí, ¿verdad? Y le agradezco infinitamente, licenciado, por esta oportunidad, y queda claro de que esa frase no pertenece a mi persona. Él es el doctor Darío Lobo, magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. En otra información, las últimas lluvias reportan las primeras comunidades incomunicadas en el Valle de Comayagua por desborde de los ríos y caída de un puente. Incomunicados se encuentran 9 municipios del norte de Comayagua. La fuerte lluvia de las últimas horas provocaron un corte entre la carretera y el puente en el río Churune, en las cercanías de San Jerónimo, principal vía a La Libertad. Y una de las primeras acciones que tomamos fue suspender totalmente una hora después de que estuvimos ahí, hemos estado por la zona, todo lo que es el tráfico terrestre. Se habilitaron unas vías de acceso peatonales, pero igualmente tenemos aproximadamente unos 20 metros de carretera colapsada. Hoy no hay paso ni de motos, podemos decir, ¿verdad? Las personas están pasando por una parte, pero sí es un riesgo por donde ellas circulan, ¿verdad? Autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco y Comité Municipales de Emergencia gestionaron apoyo desde tempranas horas para habilitar un paso provisional por las aguas del río, ya que consideran que la reparación de daños tardará entre 3 y 4 días. Iniciar con la desviación del cauce del río para que no siga el deterioro de la carretera y asimismo ver la forma de cómo habilitar una vía a través del río para que pueda haber paso vehicular. Mientras tanto, miles de personas permanecieron paralizados en espera que se dé una solución rápida y movilizar en muchos casos su producción. La mayoría de municipios de la parte del norte son agricultores, también producen productos orientales, ganado, ¿verdad? Y
y especialmente café, y nos preocupa la situación del municipio. En la zona alta sigue la lluvia. Se anunció más precipitaciones, por lo que se declara alerta verde en el sector en las próximas 72 horas, lo que contrasta con los trabajos de reparación. Vidal Andino, Telenoticias. 7 municipios y más de 15 aldeas están incomunicadas en el oriente del país, específicamente en la zona de Maraita, Nueva Armenia y Tatumbla, por el mal estado del puente El Zapote, que está a punto de ser arrastrado por el río del mismo nombre. Nosotros lo hicimos provisionalmente, rellenamos nuevamente el cabezal que se fue, le pusimos ahí algunas bases, pero igual con una creciente nueva que estamos ahorita en una temporada de invierno, se la va a volver a llevar y vamos a quedar incomunicados. O sea que ahí tenemos que darle nuevamente un dragado a todo el río para que vuelva a buscar su cauce. La calle que de Huinope conduce a los municipios de San Lucas y Morolica también se encuentra destruida y en plena emergencia por las lluvias. Aún no hay respuesta de Soptravi y del Fondo Vial. César Quintanilla nos dice que la tormenta tropical es la responsable de las lluvias que azota el territorio nacional. El estado del tiempo es presentado por Tapsin Noche de Tapsin, el experto en gripes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches, Honduras. Como se los adelantamos ayer aquí en TN5, un disturbio tropical ha fortalecido sus vientos y ahora se ha convertido en la tormenta tropical Karen, que se mueve cerca ya de la península de Yucatán. El movimiento del sistema es sobre el norte de nuestro territorio y tiene una incidencia con la zona intertropical de convergencia y una línea de inestabilidad que atraviesa el territorio nacional, que todavía esta noche nos deja algunas caricias a este sistema a través de precipitación. Vamos a ver la siguiente imagen. Justamente ubica el punto exacto en donde se encuentra el ojo. El avión cazahuracanes que ha visitado este sistema a las 7 de la noche de hoy, pues ha encontrado vientos de 100 kilómetros por hora, es decir que está a un paso de convertirse en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Continuará moviéndose hacia el norte-noreste. Esa trayectoria pues lo llevará a la costa oeste de los Estados Unidos. De hecho, voy a mostrarles esa trayectoria en la siguiente imagen. Aquí tenemos el punto del sistema en donde se moverá para el día de mañana viernes y para horas de la tarde, o es posible que antes del mediodía ya pueda ser un huracán categoría 1 y como tormenta estaría chocando sobre la costa de Luisiana. Así que todos esos sectores que están comprometidos con la llegada de este sistema están completamente en alerta. Veamos qué nos dejará para la próxima jornada. Pues nos dejará algunas lluvias, pero un poco más dispersas. Ustedes saben que este es el mapa de acumulados y pueden ver que nada más sobre la región de la Mosquitia esperaremos concentración de humedad quizás de unos 5 a 10 milímetros, mientras el resto del territorio hacia las islas de la Bahía y parte del departamento de Atlántida pueden recibir alguna precipitación en horas de la tarde o puede ser en horas de la noche, mientras el área central pues permanece un poco más despejada para esta próxima jornada. Lo mismo sobre el suroccidente del país, no se descartan chubascos, pero ya muy dispersos. Finalmente, vamos a repasar las temperaturas que esperaremos. Los valores se mantendrán altos en el norte del país, al amanecer 23 grados centígrados con una máxima de 33. Mientras tanto, la porción occidental del país con 15 y 28, el rango en que se moverán las temperaturas. Aquí en el área central las temperaturas van desde 19 hasta los 30 grados centígrados y un porcentaje de humedad pues bastante bajo. La zona sur del país esperando una mínima de 24 y una máxima que se eleva hasta los 34 grados centígrados y la región oriental del país con una mínima de 18 y una máxima de 30. Y de presentarse las precipitaciones serían hasta en horas de la noche. Durante la jornada de este viernes pues tendremos un tiempo bastante cálido sobre nuestro territorio. Recuerde que está vigente este boletín informativo de Tapsin y usted lo encuentra pues en todos los sectores del país, en donde se encuentren los sectores de Tapsin. Ahí le van a entregar la información básica de temporada de huracanes, así también producto Tapsin. ¿Quiere saber qué va a pasar el fin de semana? Pues esté pendiente de nuestro pronóstico este viernes. Buenas noches. Telenoticias presenta El Minuto Financiero. Los deseos de los hondureños por obtener una vivienda o un vehículo a mediano plazo deberán esperar ante el anuncio que las tasas de interés bancario sufrirán variaciones continuas, en vista que los bancos han encontrado en el gobierno a un cliente de alta competencia con la colocación de bonos que a la larga juega en contra del derecho ciudadano a un estatus más digno de vida.
Una serie de efectos negativos se avecinan en la economía nacional. Los bancos anuncian variaciones en las tasas de interés. Esto encarecerá los créditos. El producto final subirá de precio y limitará a los hondureños en cumplir su deseo de tener un vehículo o una vivienda digna, por ser créditos a mediano y largo plazo. Sí, definitivamente las tasas altas desmotivan a la población para tomar financiamientos de largo plazo. Entonces, lo que sucede también es que los préstamos de vivienda están ligados a la dinámica de la economía. ¿Cómo está la economía? Así también se mueven estos financiamientos de vivienda. El sistema financiero está compuesto por 17 bancos. Es uno de los rubros de mayores utilidades en el país. Según los banqueros, el crecimiento de la tasa pasiva y activa obedece a la oferta y la demanda en el consumo, la colocación de los bonos del gobierno y el cambio en la tasa de política monetaria, que subió a 7%, extremo que niegan las autoridades del Banco Central. Lamento realmente ese tipo de declaraciones porque el Banco Central no ha modificado desde hace varios meses atrás, casi más de un año, ¿verdad? La tasa de política monetaria se ha mantenido en un 7%. En este caso, el Banco Central juega un papel importante en esta alza de la tasa, porque al establecer una tasa monetaria en este momento que anda en 7%, inmediatamente también eleva a los demás a poner no puede nadie pagar una tasa mínima de esa cantidad. El COED defiende a sus agremiados de la banca y señala que las regulaciones de la Comisión de Bancos y Seguros también inciden en el aumento de las tasas de interés. Cuando los bancos tienen que incrementar sus riesgos y sus reservas, esto se refleja en aumento de tasas. No es cuestión de querer ganar más, sino que tienen que cumplir con las exigencias y con los requisitos porque si no son multados. Las utilidades de la banca alcanzan los 3.000 millones de lempiras. Representa ingresos extraordinarios en un país pobre. Expertos se pronuncian a favor de no aumentar los intereses, ceder utilidades en beneficio de la estabilidad de Honduras, apoyar a crear un clima de paz y evitar aumente la inconformidad social al lado del incremento de los intereses. No hay que ampliar esa brecha, sino que hay que rebajar un poco esa brecha para que siempre sigan ganando, pero que no ganen más de lo que la propia actividad económica está dictando. Los cafetaleros no pueden honrar sus préstamos porque vino el problema del café. Entonces, ¿qué esperan los cafetaleros? Reestructurar sus deudas, y lo van a reestructurar con intereses más caros. Cada año que pasa, las instituciones bancarias reportan un incremento en sus utilidades. Lo que se espera es que estas ganancias sean ordinarias y no extraordinarias, porque de ser así, no se justifica un incremento de las tasas de interés, como lo están anunciando en este momento. Nelson Lanza, Telenoticias. Los deportes más adelante.